Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Flor Pascual, ya me conocen de otros videos, de otras clases. Y bueno, en la clase de hoy vamos a ver recibos de sueldo. Van a ver que en una de las páginas del cuadernillo, ahora les voy a decir exactamente en cuál, tienen un ejemplo de un recibo de sueldo. Pero en esta clase vamos a intentar recorrer algunos conceptos que nos parecen importantes para entender qué es un recibo de sueldo y qué tengo que leer para estar seguro de que me están pagando bien mi sueldo. En la clase anterior, con la profe Sofi, habíamos visto qué tipos de contratación había. Habíamos visto contrato por tiempo indeterminado, habíamos visto contrato por plazo fijo, distintos tipos de contratación. Bueno, todos estos tipos de contratación son considerados en Argentina como contrataciones en blanco bajo la ley. Después vamos a tener contrataciones que son en gris, que significa que se paga una parte en blanco bajo la ley, con recibo de sueldo, y una parte en negro, sin recibo de sueldo, y sin hacer ciertos aportes y contribuciones que ahora vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado está el trabajo que se denomina en negro, informalmente claramente, que es cuando una persona presta servicios como trabajador, pero no está registrada en la AFIP como un empleado de una persona, sino que trabaja en la informalidad recibiendo un sueldo todos los meses. Muchas veces, a pesar de la informalidad, y en estos tres tipos de contratación, o sea, en realidad los tipos de contratación son los que vieron con Sofi, ¿no? Pero hablando de estas tres modalidades que aparecen en Argentina de alguna manera, sabemos que independientemente de que muchos no estén registrados en AFIP como trabajadores, cobran igual algunos de los ítems que hoy vamos a recorrer viendo el recibo de sueldo, y por eso nos parecía importante contárselos. En primer lugar, ¿qué es un recibo de sueldo? El recibo de sueldo es un comprobante, ¿sí? Es lo que a nosotros nos va a servir como documento que va a respaldar de alguna manera o que va a certificar que nos pagaron un salario por las tareas que estuvimos realizando. Este comprobante se va a entregar luego del pago del sueldo, es decir, una vez que cobramos nuestro salario, y se va a emitir por original y duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Ese recibo se va a imprimir o se va a entregar en formato digital de dos maneras. En uno va a estar la firma del apoderado legal o del empleador, que ese es el que se va a quedar el trabajador, a ese recibo lo llamamos duplicado, y el original se lo va a quedar nuestro jefe, nuestro empleador, con nuestra firma. ¿Qué significa nuestra firma en ese recibo de sueldo? Significa que estamos de acuerdo con lo que nos están pagando, ¿sí? Acá es muy importante aclarar que hay algo central, que tiene que ver con el recibo de sueldo va a ser lo que comprueba que nos pagaron. Y acá hay algo que con la profe Sofi no mencionamos en ninguna de nuestras dos clases, que por ahí no tiene que ver estrictamente con recibo de sueldo, pero que es importante mencionar, y es que todos nosotros como trabajadores nos tienen que pagar el sueldo del primer al quinto día hábil del mes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 1, el primer día, y el quinto nos tienen que pagar nuestro sueldo. Luego de esto, o en simultáneo, deberíamos recibir nuestro recibo de sueldo, ¿sí? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si el empleador se demora más de ese quinto día hábil, debería pagarnos una mora, se dice mora, que sería como un interés, por los días que tarde en pagar nuestro salario. Y esto es muy importante porque muchas empresas o muchos empleadores lo hacen y está mal. La ley a los trabajadores nos cuida para que recibamos nuestro sueldo entre el primer y el quinto día hábil, ¿sí? Bien. Ya vimos qué es un recibo de sueldo. La idea ahora es recorrer muy rápidamente qué voy a encontrar en mi recibo. ¿Cómo me doy cuenta si mi recibo está bien? Primero tienen que estar los datos del empleador. ¿Cuáles son los datos del empleador? Encabezado del recibo tiene que tener
el nombre del empleador, o sea, la razón social, por ejemplo, Mongo Picchu, Sociedad Anónima, Mongo Picchu SRL, no sé, Walmart Argentina, Easy, o lo que sea. El nombre de la empresa, pero el nombre legal de la empresa. El domicilio y el quit de esta organización que nos está contratando. Y después tienen que estar los datos nuestros del trabajador, que son nuestro nombre, con calificación profesional se refiere a el nombre, por ejemplo, yo que soy profesora de este colegio, como mis datos de trabajador tiene que estar, que soy Florencia Rocío Pascual, y mi calificación profesional sería docente, ¿sí? Docente de nivel medio. Y el CUIL mío, que ¿se acuerdan que es ese número en el que está mi DNI? Y que tiene un número de 2 cifras adelante y un número de una cifra al final. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, es 27, mi DNI, 38, 795, 124, 0. ¿Sí? Este número se saca de ANSES. Cualquier duda, si alguno lo quiere sacar, no lo sabe, nos escribe a la profesora Figo a mí, lo hacemos. Y por último, en este residuo de sueldo tiene que estar los datos de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué fecha ingresé a mi trabajo? Mi categoría, por ejemplo, hay convenios que las categorías son operario de primer nivel, operario de segundo nivel, y dentro de fuera de convenio, que somos muchos los que estamos fuera de convenio, podría ser junior, semi-senior, senior, por ahí en algún momento lo escucharon, y si no, operario de primer nivel, operario de segundo nivel, de acuerdo al convenio va a ser la categoría en la que estén. Hay categorías que son por número directamente. En función de esa categoría, lógicamente va a ser nuestro sueldo. Después tiene que estar el periodo de pago, o sea, que respecto a qué periodo estoy pagando. Bueno, este sueldo corresponde al periodo que es del 1 de abril al 30 de abril. ¿Y cuándo voy a pagar ese periodo? Entre el 1 y el 5 de mayo. Si pues siempre el sueldo se cobra a mes vencido. El lugar donde desempeño mis tareas, porque acá estamos hablando de la relación laboral, no donde vive el trabajador y no donde está la casa central del empleador. Estamos hablando de dónde sucede mi servicio como trabajador, el lugar donde desempeño mis tareas. La fecha en la que se está emitiendo ese residuo de sueldo, el periodo que estoy liquidando y la cuenta bancaria a la que se va a hacer el depósito de dinero. ¿Sí? Bien. Pasamos a la siguiente slide. Me voy a moverme un poco, ahí está mi imagen para que vean bien. Bien, para que vean bien la presentación. ¿Qué más voy a encontrar en mi residuo de sueldo? En el cuerpo central, o sea, abajo del encabezado donde están mis datos, los del empleador y los de la relación laboral, voy a encontrar el cuerpo del residuo donde está lo más importante. En una columna van a estar las descripciones de todos los conceptos sobre los cuales voy a cobrar o me van a hacer deducciones, es decir, descuentos. El concepto, el racional va a estar. Y después va a haber 2 columnas, unas que van a sumar y unas que van a restar. Les voy a mostrar, perdón la desprolijidad, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir, bueno, no estaría encontrando, ahí está, voy a compartir esta pantalla, y se supone que si yo cierro la presentación, ustedes pueden ver el cuadernillo y espero no estar fallando. En la página 17 del cuadernillo que ustedes tienen, van a encontrar este modelo de recibo de sueldo. Cuando yo les estoy hablando del cuerpo central del recibo de sueldo, estoy hablando de esta parte, a partir de este título, concepto, unidad, remunerativo, no remunerativo, descuento. Cuando hablamos de justamente la columna de conceptos, estamos hablando de donde va a estar definido qué es lo que estoy cobrando. Unidades va a ser qué cantidad de cosas estoy cobrando, y acá es cuánto voy a cobrar por eso, ¿sí? No se asusten, ahora vamos a ver uno a uno cada uno de estos conceptos, pero es importante que ahora entiendan que cuando hablamos del cuerpo del recibo de sueldo, estamos hablando de toda esta parte, ¿sí? Y vamos a recorrer
por lo menos los ítems más comunes que podemos llegar a encontrar en un recibo de sueldo, ¿sí? Bien, algo importante. Esta columna de remunerativo y no remunerativo es muy importante. Cuando hablamos de remunerativo estamos hablando de conceptos que nos van a pagar, pero que van a estar sujetos a una deducción. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a cobrar una cantidad de plata por la antigüedad que tengo en mi trabajo, y esa antigüedad va a estar sujeta a una deducción. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, esa deducción? Aportes jubilatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que un pedacito de esa antigüedad remunerativa va a tener un descuento que tiene que ver con, no voy a cobrar hoy un pedacito de esa antigüedad, porque con esa plata la van a mandar al ANSES y el día de mañana con esa plata yo voy a cobrar mi jubilación. Cuando hablamos de conceptos remunerativos, estamos hablando de conceptos que van a tener un descuento de un porcentaje, que ahora vamos a ver cuál es, que justamente tienen que ver con el pago de obra social, el pago de un sindicato si es que están afiliados, el pago de los aportes jubilatorios, ¿sí? Entonces, eso con remunerativo. Los no remunerativos son los conceptos que no están sujetos a descuento. No están sujetos a descuento. ¿Qué quiere decir esto? Si hay uno de estos ítems que es no remunerativo, quiere decir que no pueden hacerme ninguna deducción. Tengo que cobrar el total de ese concepto. Por ejemplo, el gobierno actual sacó una normativa sobre teletrabajo y dice que el empleador tiene la capacidad de pagar un importe no remunerativo, es decir, que no va a tener deducciones, que no va a aportar a la jubilación, no va a aportar a la obra social, no va a aportar al sindicato, que va a tener como objetivo cubrir las necesidades del trabajador que está trabajando en su casa. Por ejemplo, teléfono, gas, luz, internet, etc. ¿Sí? Entonces, el Estado da la capacidad a un empleador de poner un ítem no remunerativo para cubrir estas necesidades. ¿Sí? Y por último, en la última columna que tenemos, vamos a tener los descuentos, que era lo que decía recién. Descuento de la jubilación, de la obra social, etc. Bien, habiendo visto este recibo, voy a volver a dejar de compartir, me van a ver a mí en grande, y voy a volver a compartir la presentación que estábamos mirando. ¿Sí? Creo que es esta. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Bien, espero que esto esté bien, porque si no lo hice muy mal. Ah, no, estoy presentando mal. Ay, qué difícil, perdón chicos, prometo hacerlo rapidísimo. Ahí está, creo que ahí sí estoy presentando. No, no estoy presentando. Voy a parar esto. No saben lo que me costó volver a compartir pantalla bien. Bueno, recién les había explicado cómo era este tema de el recibo de sueldo y les mostré un ejemplo. Ahora vamos a recorrer súper mega rápidamente para que este video no dure un montón. ¿Qué ítems podemos encontrar en el recibo de sueldo? ¿Sí? El primer ítem que van a encontrar es el sueldo básico. El sueldo básico es la remuneración, que por lo general es mensual, que está establecida o por un convenio colectivo de trabajo para cada actividad según su categoría o en función de un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por ejemplo en el caso de los fuera de convenio. Ese sueldo básico va a ser remunerativo siempre. Sobre ese sueldo siempre se van a hacer descuentos de obra social, de jubilación, etc. El segundo ítem que vamos a encontrar es la antigüedad. La antigüedad es un porcentaje determinado según el convenio colectivo de trabajo. Los ferroviarios tienen un porcentaje, los docentes tienen un porcentaje, los estatales tienen otro, etc. Pero este porcentaje suele oscilar, suele variar entre un 1 y un 3%. Y se va a calcular sobre el sueldo básico. Si yo cobro 10.000 pesos, el 1% de esos 10.000 pesos va a ser mi antigüedad. ¿Sí? Bien. En algunos casos también puede ser una suma fija por año. ¿Sí? A veces no es mensual y es anual.
Por otro lado tenemos el presentismo, que puede ser o una suma fija mensual, como decirte 1.000 pesos por presentismo, o un porcentaje de vuelta del ítem número 1, que es el sueldo básico. Esto también va a estar definido por convenio o a criterio del empleador. Hay algo muy importante. Todos los empleadores tienen que cumplir la ley, pero el empleador, si quiere dar un beneficio adicional, si quiere ser generoso con su trabajador y darle presentismo, aunque el convenio no lo diga, lo puede hacer, ¿sí? Siempre lo puede hacer. Por ahí tu convenio no lo dice, pero tu empresa, tu empleador, decide pagarte en presentismo igual o antigüedad igual. Eso se puede. Lo que no se puede es ir por debajo de lo que dice la ley o lo que dice el convenio. Título profesional. En algunos casos se paga un porcentaje para aquellas personas que tienen su título secundario o universitario o terciario finalizado. Después tenemos las horas extraordinarias, que como dice ahí, son aquellas horas que el trabajador trabajó por encima de la jornada pautada. Yo trabajo de lunes a viernes de 9 a 18 y ahí trabajé 3 días de 18 a 21. Todas esas horas me las tienen que pagar bajo el concepto horas extraordinarias. Horas feriados, misma situación, pero se pagan un poco más dulces, más ricas, más caras, ¿sí? Las horas feriados y las horas nocturnas tienen un porcentaje más alto a la hora de pagarlas. Acá justo horario nocturno ahí expolié. El horario nocturno es un diferencial que se paga para aquellas personas que trabajan entre las 21 horas y las 6 de la mañana, ¿sí? Y después tenemos un ítem que se llama cuenta de futuros aumentos, que lo hacen muchos convenios, que es te pago por adelantado una suma a cuenta de aumentos que pueda llegar a haber en el año. Y por último tenemos, creo que sí, es el último, vacaciones y asignaciones familiares. Vacaciones es todos los trabajadores, por derecho, tenemos derecho de gozar vacaciones, y lo que dice la ley básicamente es que te pagan por gozarlas, es decir, que aunque vos no estés trabajando, vas a percibir igual tu salario, y en ese caso lo que se hace es un descuento. Se descuentan los días por el sueldo básico y se recargan desde vacaciones. Y por último tenemos las asignaciones familiares, que si bien las abonan CES, en realidad las abonan CES si el trabajador tiene un ingreso inferior al tope establecido por la ley para percibir este beneficio. Y estas son por hijo, prenatal, maternidad, adopción, matrimonio y ayuda escolar. Vamos con las deducciones y con esto cerramos. Deducción número 1, aporte jubilatorio. Es para que nosotros, cuando terminemos de trabajar, sigamos cobrando nuestra jubilación. Se hace sobre el total de todos los conceptos remunerativos, sobre todos los que nombramos antes. Es un 11% sobre toda la columna que dice remunerativo. Después tenemos aportes al PAMI, que es el aporte que vamos a hacer a la obra social que vamos a utilizar cuando seamos jubilados. Y es un 3% sobre todos los conceptos remunerativos. Aportes a la obra social, también otro 3%, pero esta es la obra social que gozamos actualmente, ¿sí? Un 3% sobre todos los ítems remunerativos. Tengo familia, ¿me descuentan más obra social? No, se financia la salud del trabajador y de su familia. Después tenemos cuota sindical, que va entre un 2 y un 4%, dependiendo del sindicato, y aunque también a veces son sumas fijas, eso depende del sindicato y del convenio en el que estés enmarcado. Impuestos, bueno, impuesto a las ganancias, es un impuesto que se cobra a partir de los 150.000 pesos, con lo cual no atañe a todos los trabajadores de la Argentina, pero también es un impuesto que aparece en el recibo de sueldo en caso de que te impacten ganancias. El 6 son descuentos judiciales. ¿Qué son descuentos judiciales? En el caso que los trabajadores tengan embargado una parte de su sueldo por tener deudas de juicios, porque no pagan los alimentos de hijos que estén separados, todo eso se puede deducir por un concepto que se llama descuentos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy mamá, estoy separada del papá de mi hijo y no me están pagando la cuota alimentaria y tomo una acción legal, lo que va a lograr la justicia, o podría llegar a lograr, es que sea un descuento por medio del recibo de sueldo en concepto de descuentos judiciales,
donde al trabajador se le retenga una parte del sueldo y se redirija a su familia a pagar esa cuota alimentaria. Di el ejemplo con mamá, pero también lo podría hacer un papá sobre su expareja, ¿no? Mamá, papá, quien sea, que sea a cargo del niño o niña, puede hacer una acción judicial y lograr un descuento por medio de recibo de sueldo. Y después otras deducciones, se pueden incluir otros tipos de descuentos que tengan que ver con, no sé, el empleador me deja recibir sueldos por adelantado, bueno, puedo cobrarlo, me lo descuentan por medio de otras deducciones. Con esto cerramos, dejamos el espacio para dudas, consultas y nos vemos en la próxima clase. Beso grande.